Hola, hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar con las recomendaciones del trabajo que hay que iniciar para eh, deshacer, eliminar los ataques de ansiedad. ¿Ok? Para ello es importante retomar y recordar algunas de las cosas que ya hemos dicho. Para que nosotros podamos empezar a trabajar y deshacer algunas situaciones, es súper importante estar dispuestos a hacernos responsables de lo que nos compete. Desde la perspectiva de la biodescodificación que usa la filosofía de un curso de milagros y que el curso de milagros habla sobre eh, la responsabilidad que debemos reconocer en la manifestación de los efectos que vivimos, como nosotros siendo la causa de esos efectos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vivimos es algo que consciente o inconscientemente hemos pedido. Desde esta perspectiva, nosotros pues muchas veces nos genera miedo, ¿no? O sea, porque es más fácil decir las cosas me pasan, ponerme en el papel de víctima, de pobre de mí, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a otra persona? Porque yo tengo que estar viviendo esto. Eso es mucho más sencillo a hacernos responsables y decir, changos, o sea, estoy viviendo esta situación que es terrible, que es horrorosa, que no me gusta, que no me hace sentir bien, que me hace sentir insegura y poder decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué la estoy pidiendo o para qué la estoy viviendo? ¿Qué tengo yo que aprender de mí a través de esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender a través de esta experiencia? Pero como no estamos en ese nivel, lo que sucede es que, pues, nos ponemos en el papel de la víctima y buscamos culpables. Buscamos culpables de las situaciones que nos pasan. Y regularmente esos culpables, pues, son las situaciones mismas, personas y demás. Entonces, me encantó, hace poquito vi una conferencia de Enric Corbera, que es el que diseña la neuroemoción, que es muy parecida a la biodescodificación, o mejor dicho, es el mismo método, pero con diferente nombre por cuestiones de registro de marca. Y él dice que ante ciertos sucesos, nosotros vivimos una experiencia y en esa experiencia la interpretamos de tal o cual forma, ¿ok? Y esa interpretación nos lleva a crear una historia. Yo me creo una historia con lo que me pasa. Y luego esa historia que yo me estoy contando de lo que está sucediendo, la hago verdad. O sea, simplemente es una historia a la que yo le doy toques y tintes de verdadera, verdadera real. Y después me olvido que me conté esa historia y entonces me aferro a esa situación. Yo les voy a contar algo súper importante. Cuando yo experimenté así de manera muy, muy precisa la ansiedad. Como muchos de ustedes saben, el pasado mes de septiembre tuve una caída y en esa caída me fracturé el brazo izquierdo. Miren. Ok, ahí vamos en la recuperancia. Bueno, me fracturo y me llevan al hospital. Me llevan al hospital, en un hospital público, y en este hospital público tardo aproximadamente 7 días para que me operen. En estos 7 días, o sea, los primeros, que será miércoles, jueves, viernes, los primeros 3 días, pues todo estaba bien. Pero haciendo mi chamba de autoobservación, que es lo que nosotros tenemos que hacer y a lo que nos tenemos que comprometer si realmente queremos vivir una vida distinta, a partir del sábado yo empiezo a tener ataques de ansiedad, ¿no? Y estos se agudizan el, el, el domingo, se agudizan tanto que me tienen que dar ansiolíticos, ¿ok? En el hospital. Y luego de la operación, pues yo ya estoy, o sea, mi cuerpo, mi mente, mi psique lleva a mi cuerpo a estar en un estado de alerta constante, de supervivencia, de mantente alerta porque te vas a morir, ¿no? Así de simple. Entonces, aquí a lo que yo voy es que
estando en el hospital, o sea, haciendo esta chamba de autoobservación, me doy cuenta de varias cosas. Una, yo soy una persona que no soy muy afecta a las medicinas, ¿ok? No soy muy afecta a los medicamentos. Considero que el cuerpo es sabio, ¿no? Evidentemente nunca había tenido a lo largo de esta vida situaciones tan delicadas de salud en las que me tuviera que ver eh, en la necesidad de tomar medicamento. Perdón. Sino más bien, pues ya saben, gripitas, tosecitas y demás, que yo decía, bueno, se me van a quitar, ¿no? Se me van a quitar, no va a tomar nada, tecitos, remedios caseros y demás. Y así era como más o menos me llevaba yo las enfermedades. Solamente cuando ya los síntomas eran pues muy incómodos, pues recurría yo quizá a algún tipo de antihistamínico para reducir las molestias y demás. Pero la toma de antibióticos y demás, hace mucho tiempo que la dejé. Entonces, con este chip de Nidia tenido aquí de las medicinas, el dañan el cuerpo, más de lo que uno pudiera, no sé qué, no sé qué, no sé qué, estoy en espera de la operación. Evidentemente, en el hospital, pues me tienen prácticamente con una dosis de medicamentos que me permitiera estar esperando la operación con el brazo roto, ¿no? Porque se rompió así, clic. Tanto pues que me tuvieron que operar. Entonces, inconscientemente empiezo a observar que pues te meten la inyección de medicina para el dolor, casi todo era para el dolor, y pues inconscientemente empiezo a reaccionar a eso. O sea, inconscientemente dije, este medicamento dicen que es muy fuerte, entonces no lo voy a tolerar, mi cuerpo no lo va a aguantar, llevo mucho tiempo sin tomar medicina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es un discurso en el subconsciente que hace que mi psique reaccione, y tanto así, les voy a decir que tanto así que hicieron que hiciera yo como una reacción a uno de los analgésicos, ¿no? Y en esa sensación empecé a tener un estado de ansiedad que dije, no, 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 esto me está haciendo daño, esto me va a matar, entonces pues me lo quitan. Me quitan ese medicamento y bueno, el dolor empieza. ¿Sale? Entonces, bueno, esa fue una de las situaciones que yo identifiqué como una de las causas que desarrollaron y desataron como tal. Déjenme cerrar porque ahí viene el gas. Que desataron como tal mis episodios de ansiedad. Otro, ligado todo evidentemente a mi estado de hospitalización, ¿no? La segunda situación que yo empiezo a identificar como un asunto de detonante de mi ansiedad es la culpa, ¿ok? La culpa. Nosotros tenemos que aprender a observarnos y reconocer cuáles son estos pensamientos, mensajes, sensaciones que están desatando y que le están dando vida a la historia que nos estamos contando del suceso que vivimos. Y cuando nosotros llevamos estas situaciones a través del tiempo, como muchos de ustedes me dicen que llevan años viviendo en ansiedad, es porque la historia que se contaron cuando sucedieron los primeros episodios de ansiedad se la han estado contando una y otra vez, los mismos pensamientos que le dan vida a esos estados emocionales. Y entonces, la culpa es otra de las situaciones que desatan, mantienen y le dan credibilidad a mi estado de incomodidad, de la que es la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿culpa a qué? Pues culpa a no poder superar el estado emocional en el que yo me encontraba, ¿no? O sea, era un de carajo ni idea, o sea, tú eres coach, eres esto, debieras, o sea, aparte como una exigencia de mí hacia mí, debieras poder con esto y no estás pudiendo, o sea, eres una tonta, ¿no? Y entonces ahí hay una carga emocional adicional a lo que está sucediendo.
Entonces son dos situaciones. Tercera situación que suma a todo este cuadro de ansiedad. Una de las cosas que sumado al primer punto de la medicina era las creencias, historias contadas sobre la anestesia, ¿no? Ya saben que los cuerpos muchas veces no aguantan la anestesia, que te quedas en la plancha, que te van a dormir completa, que no sé qué, que no sé cuánto. Sumado a ya las ideas que ya tenía yo al respecto, llega la anestesióloga y me viene a contar el procedimiento que me van a hacer con respecto a la anestesia. Así de, bueno, el procedimiento que se hace es el siguiente: usted va a ser bajada a quirófano, le van a inyectar intravenoso una sustancia que la va a dormir y la vamos a conectar a un respirador porque usted va a dejar de respirar por su cuenta y entonces ahí la van a operar, ¿no? Entonces, toda esta situación es como de, voy a dejar de respirar por mí misma, me voy a morir, ¿no? O sea, en ese momento yo dije, ok, sí, sí, está bien. Pero inconscientemente fue un shock, un impacto emocional que dije, me voy a morir, no voy a despertar, o sea, no voy a despertar. Y aparte, la anestesióloga eso me lo fue a decir el día sábado y a mí me operan hasta el martes. Entonces, mi psique, la historia que yo empecé a desarrollar en mi mente, se desarrolló sábado, domingo, lunes. O sea, 3 días. Mi cabecita estuvo dándole vueltas a, sí, te vas a morir, o sea, sí, te vas a morir, ¿no? O sea, no vas a despertar, tu cuerpo no va a aguantar, no eres lo suficientemente fuerte, etcétera. O sea, una situación, un autoataque terrible. Entonces son estas 3 situaciones que yo observo de mi proceso, de mis ataques, 3 situaciones que me llevan a estos estados emocionales, a estas descargas de los impactos emocionales que mi mente descarga sobre mi cuerpo y que mi cuerpo hace que reaccione. Porque recuerden, como dijimos en uno de los videos, o sea, los impactos emocionales son impactos emocionales que el cuerpo intenta afrontar porque la psique está bloqueada, ¿sale? La psique está bloqueada. Nuestra mente racional no tiene la capacidad de afrontar y resolver el problema, ¿ok? Mi mente, absorbida por mis creencias, queda a un lado, así de yo no sé qué hacer con esto, porque Nidia cree esto y pues no tengo forma de hacerle creer otra cosa. Así es que, pues cuerpo, resuélvelo tú, ¿sale? Y entonces el cuerpo reacciona a través de estas, de estas reacciones físicas de la ansiedad para poder adaptarse al estrés de te vas a morir, eres culpable y las medicinas te están haciendo daño, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante que a través de esta experiencia personal quiero que ustedes empiecen a observarse a ustedes mismos y encontrar esos elementos. Como pueden ver en esta anécdota que yo les estoy compartiendo, no siempre es una sola cosa. O sea, en mi caso yo he identificado 3 cosas importantes, 3 cosas, ¿no? Y seguramente van a salir más porque en una desata otras y así. Pero bueno, 3 cosas que son como la base de todo este monstruo, de toda esta historia contada y a la que le hemos dado vida a través de los pensamientos que siguen haciendo que esa historia sea verdadera. Punto número 1, nosotros tenemos que entender que es una historia que nosotros elegimos contarnos y que el Curso de Milagros lo dice muy claramente. Nos propone una pregunta muy sabia que dice, detente y piensa. ¿Existe otra forma en la que yo pueda ver esto? ¿Existe una manera diferente en la que yo pueda ver esto? Si es de contarnos historias sobre los sucesos, ¿puedo contarme una historia diferente que me permita ya no tener ansiedad? ¿Puedo contármela? Para eso tenemos que hacernos responsables, ¿no? A través de la biodescodificación, cuando yo llegué aquí a casa, a mí me paran el martes y el miércoles me sacan. El día miércoles yo entré en una crisis, o sea, luego de
la operación, salí de la anestesia, desperté ya en el cuarto y cuando era hora de dormir y ya mi cuerpo quería descansar, algo en mi cabeza me decía, no te duermas, Nidia, si te duermes te vas a morir, ¿no? O sea, mi psique, mi cuerpo no habían entendido que la operación ya había pasado, ¿no? Que el peligro ya había pasado, que eso a lo que tanto miedo le teníamos ya había sucedido, ¿ok? Ya me habían anestesiado, ya me habían operado, ya estaba yo despertando de la anestesia. La parte racional decía, pues ya pasó, pero todo lo demás, no. O sea, seguíamos esperando ese momento de enfrentarnos con la muerte. Esa es la realidad. Y entonces yo ya estaba queriendo dormirme y no te duermas, no te duermas, no te duermas. Entonces no pude dormir. Evidentemente ya a partir del domingo ya no tenía hambre, no quería yo comer porque mi cuerpo estaba en un estado de supervivencia, vamos a esperar qué sucede, nos vamos a defender, nada, o sea, vamos a estar en este estado de alerta. Y en este estado de alerta, pues nada es más importante que estar en alerta. Así es que no tenía yo hambre, no comía. Comía yo como a la fuerza, pero hambre no tenía. Bueno, entonces yo salgo del hospital, entonces despierto de la anestesia, no puedo dormir, y entonces el miércoles, o sea, desde la mañana, yo entro en estado de crisis cañón, o sea, cañón, con un miedo, con unos estados de ansiedad cañones, mi mamá se quedó conmigo esa noche, afortunadamente, pero de no te vayas, de no me dejes sola, de algo va a pasar, de esto, de aquello, completamente irracional el miedo, ¿no? Irracional. Llegó mi papá y también, o sea, benditos a Dios, que tuve mucha contención por parte de mis seres queridos. Y bueno, ese día me sacan. El día que me sacan del hospital, pues yo salgo en este estado ansioso, miedoso, de alerta, completamente fuera de mí, de yo, o sea, qué es lo que está sucediendo conmigo, qué es lo que está pasando en este momento. Y lo que estaba sucediendo en ese momento era precisamente que yo estaba en ese estado de alerta, de estar cuidando que algo no fuera a pasar, ¿no? Dormir, bueno, sí, intentaba yo dormir, pero despertaba yo con un miedo de, ok, bueno, otra vez sí estoy bien, tomaba yo agua, me tranquilizaba y otra vez. Bueno, ahí está esta situación. ¿Qué es lo que yo soy muy, o sea, muy comprometida a la autoobservación? Porque entiendo y sé que en mí están las respuestas, en nadie más, en mí están las respuestas. Entonces, pura autoobservación. Y en esta autoobservación, ya estando aquí en casa, o sea, observaba físicamente, o sea, las cosas físicas que me sucedían era una opresión aquí en el pecho, o sea, como si yo estuviera cargando algo, aquí una lápida, aquí en mi pecho, y un hueco en el estómago. No podía comer, tenía yo que comer, o sea, me mentalicé muchísimo para comer. ¿Qué me funcionó a mí? Me funcionó a mí escuchar algunos audios de meditación, pero lo que más me funcionó es escucharme a mí misma. Me grababa yo audios para mí, de mi propia situación a trabajar, ¿no? O sea, de estás tranquila, estás en paz, estás a salvo, las personas están a tu lado, etcétera, etcétera. Todo eso que yo consideré necesitaba escuchar, yo misma me lo grababa. Entonces es un tip para ustedes que si necesitan como una herramienta que les permita mejorar, pues tendrá que ser eso, pero para poder hacer eso necesitan reconocer qué es lo que está sucediendo con ustedes, cuál es la situación, el problema en el que nuestra mente se está intentando centrar para ofrecerle esa solución. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, yo sentía todavía, estando aquí, me sentía en un estado de alerta, de algo va a pasar, me voy a morir, algo va a suceder. Y entonces me autogrababa estos audios aparte con mi voz toda, o sea, como que recurría yo a esa parte de mí que yo sabía que seguía en mí, esa paz, esa calma, ese estado
de seguridad y confianza, y desde ahí me grababa yo los audios. Nidia, estás en casa, estás en paz, estás a salvo, mira tu brazo, está bien, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho. Trabajé también, evidentemente, este rechazo a las medicinas que sucedió en el hospital. Entonces me hice 2 sesiones de biodescodificación, una con respecto a las medicinas, la otra con respecto a la culpa. Hice una tercera sesión con un colega, buscando siempre como poder observar algo más que tenga yo que reconocer para poder salir de este estado, poder hacerme responsable de lo que sucede, pero que de repente nuestro propio ego no nos deja ver. Entonces, bueno, hice tres sesiones, 2 mías, una con este amigo mío, para autoobservarme. Eso es fundamental. Entonces, bueno, esto que yo estoy planteando es algo que estoy planteando con la intención de que ustedes vean de que si no nos hacemos responsables, nada va a pasar. Y las personas que llevan años viviendo así se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Que ya fueron a una terapia o 2 terapias, o ya se están medicando, o se están haciendo el coco wash, pero que siguen teniendo estos episodios es porque no hemos resuelto, no han resuelto la cosa medular, ¿no? El asunto, la causa. Y eso es lo que tenemos que resolver. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que las causas de mis ansiedades es que no me siento suficiente, que tengo miedo a estar sola, que tengo miedo a que mi familia muera, a que yo me quede abandonada, etcétera, 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 tengo que resolver eso. O sea, si ya vi la causa y ahora qué estoy haciendo con esa causa, ¿cómo puedo resolverla? Ese es el punto importante. Tenemos que darnos cuenta que la historia que nos estamos contando es una historia que nos inventamos nosotros mismos porque nos conviene seguir manteniendo esa historia por alguna u otra razón. Porque al ego le encanta el conflicto, porque al ego le encanta que estemos aferrados a las cosas que nos incomodan. Y porque en este aferramiento a las cosas que nos incomodan, estamos culpando a alguien, ¿no? O sea, nos estamos desvinculando de la responsabilidad y estamos esperando que todo afuera se resuelva para que entonces yo esté bien, porque entonces pongo justificación de es que esto, cuando todo esto cambie, entonces yo voy a estar bien, y eso es una mentira. Cuando nosotros empezamos a reconocer que nos estamos mintiendo y que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar nuestra vida, entonces pondremos en acción muchas cosas. No es un camino sencillo, eso sí se los puedo asegurar, pero es un camino que nos empieza a llevar a una normotonía, o sea, la normalidad de nuestra vida, a un estado de equilibrio, a un estado en el que podemos elegir y podemos olvidarnos entonces de esas situaciones. Queda en nosotros como ese residuo, ¿no? De repente y si me vuelve a dar el atacón, y entonces estoy alimentando mi mente con eso. Tenemos que hacernos responsables. El primer paso es la autoobservación. No hay otro camino. O sea, yo sé que de repente estamos esperando que alguien nos diga qué hacer. Yo encuentro muchas veces este post en el Facebook que dice, por favor, recomiéndenme una psicóloga que sí les haya funcionado, un terapeuta que sí les haya funcionado. O sea, a los terapeutas no les funcionamos, ¿me explico? O sea, somos nosotros mismos quienes tenemos que fungir con esa responsabilidad. El terapeuta es un acompañante. Pero fíjense cómo nuestra mente busca al responsable, ¿no? O sea, alguien que sí les haya funcionado porque él tiene la responsabilidad de que yo sane, y no es así. Cuando nosotros empezamos a cambiar la forma de pensar, vamos a empezar a tener resultados diferentes. Nada es casualidad, y nosotros tenemos que aprender a reconocer para qué estamos viviendo estas situaciones, para qué estamos viviendo estas situaciones y qué aprendizaje tenemos que sacar de lo que viene a enseñarnos. Pero si nosotros lo dejamos pasar porque es terrible, porque no quiero sentirlo, porque ya no quiero estar aquí, porque no sé qué, y me voy
alejando en lugar de acercarme a la situación para verla y observarla y cuestionarla. Entonces intento ignorarla, esperando que se deshaga sola, esperando que ya no vuelva a suceder, cuando en realidad no me estoy haciendo cargo de ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que, punto número 1, tienen que encontrar las causas, no hay de otra. Las causas que dan origen a sus crisis emocionales, ¿sale? Esas causas, pues si han pasado muchos años y dice, híjole, pues no me acuerdo, no sé, pues la última situación que tuvieron, ¿no? Hay de repente quien comenta, o yo he escuchado a personas que dicen, bueno, yo tengo crisis de ansiedad cuando voy a salir, ¿no? Porque pienso que algo me va a pasar y entonces, bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Y me siento a escribir. Cuando voy a salir, esto sucede conmigo. Físicamente pasa esto, en mi mente está sucediendo esto, estoy teniendo estos pensamientos. Te va a pasar esto, no vas a regresar, o sea, todos los pensamientos, ¿sale? Entonces, punto número 1 es encontrar las causas que dan origen a mi estado de ansiedad, ¿sale? 2, detallar qué es lo que sucede físicamente en mí y qué es lo que está pasando en mi mente, ¿sale? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Luego de eso, vamos a encontrar, cuestionar si eso es verdad, ¿sale? Si eso es verdad. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, con la cuestión de trabajar la parte de la medicina, es, tuve una llamada de una tía que tuvo cáncer y pues evidentemente recibió dosis de quimioterapia y demás, ¿no? Y entonces yo le platiqué esta parte de, ay, no, tía, es que yo pensé esto y me dijo, ay, hija, si vieras cuánto aguanta el cuerpo, o sea, si vieras cuán fuerte es tu cuerpo y cuán resistente es y todo lo que pudiera recibir, o sea, tu cuerpo es muy fuerte. Y entonces, o sea, ya no me dijo porque yo con el cáncer, o sea, no. Más bien mi mente hizo como este enlace de, oh, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ella viene de vivir una situación de cáncer en la que pues le dieron dosis, cócteles de medicamentos para salvarle la vida y su cuerpo lo toleró, digo, ahí está. Y digo, claro, sí es cierto, o sea, soy fuerte, ¿sale? O sea, mi cuerpo es muy fuerte y mi cuerpo puede aguantar eso y más. Entonces, ahí, ¡cling! Hubo este desatore, más lo que ya había hecho con la biodescodificación y demás. Y entonces empieza a suceder este cambio de a poco, de a poco, de a poco. La cuestión de comer, otra cosa que biodescodifiqué, que fue, o sea, digo, tengo que comer, o sea, el conflicto es que no puedo comer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está en un estado de alerta. Y entonces, en este estado de alerta, mi cuerpo no puede comer. Entonces hice una biodescodificación y también, ¿no? Se quitó este hueco en el estómago, esta sensación en el estómago y empecé a comer con una mejor disposición de comer. Entonces nosotros tenemos que sentarnos y plantearnos si lo que nos estamos diciendo, estos pensamientos a los que les estamos dando vida, a los que estamos alimentando a través de nuestra atención, a pensamientos que no estamos cuestionando, tenemos que cuestionarlos. O sea, ¿es verdad? O sea, este pensamiento neta es verdad, porque a veces el simple hecho de decir, o sea, es verdad que yo no puedo, y empiezas a pensar en todo lo que sí has podido hacer y dices, pues no es verdad, o sea, no es verdad que no puedo, porque he hecho esto, y si me propongo, voy a hacer esto y aquello. Claro que no es verdad. Entonces estas situaciones son súper importantes que nosotros las tengamos claras y podamos verlas, porque si no las cuestionamos, pues entonces, vuelvo a repetir, nos dejamos llevar por la historia que nuestra mente está creando para mantenernos en la incomodidad, en el conflicto y seguirnos victimizando. No hay otro camino. Y luego tenemos que crear, pues,
Y ahí sí requerimos mucho compromiso y mucha autoobservación. Tenemos que crear como la vida que nosotros quisiéramos vivir, ¿no? O sea, si ya nos estamos dando cuenta que el estado en el que yo me encuentro está alimentado día tras día por la forma en la que yo estoy pensando la situación, pensando el mundo, entonces tengo que empezar a plantear una forma diferente de verme y de crear todo esto, ¿no? Si yo pienso es que esta vida es terrible, no vale la pena vivirla, pero no estoy haciendo nada para cambiarlo, entonces, ¿cómo puedo hacer para que yo, por lo menos, pueda pensar diferente? Tengo que encontrar algo de lo que pueda agarrarme y decir, bueno, sí, la vida vale la pena por el simple hecho de que puedo escuchar tal canción. O sea, porque esa canción es lo máximo para mí, porque amo esa canción, porque lo que ustedes quieran, gusten y manden, y solamente por estos 3 minutos de la canción vale la pena. Entonces, bueno, ya encontré un pensamiento en el que lo creo verdad, lo asimilo, y entonces digo, vale la pena ser vivida simplemente porque esta canción existe. Vale la pena ser vivida por esto, por aquello y demás. Cuando nosotros estamos en un estado de ansiedad o estamos en un estado desequilibrado, porque cuando nosotros no estamos en la paz, no tenemos paz en nosotros, es porque no nos estamos dando esa paz, ¿ok? No nos estamos amando, nos estamos atacando a través de la forma en la que estamos pensando sobre nosotros mismos y sobre el entorno. Todo eso que pensamos de afuera es que si el mundo fuera diferente, es una proyección de mi estado mental, ¿sale? Entonces yo digo, es que si el mundo fuera diferente es algo así como decir, es que si yo fuera diferente, es que si yo fuera otra persona, es que si yo tuviera, es que si yo no sé qué, pero no nos atrevemos muchas veces a verlo. Entonces, pues decimos, si el mundo fuera diferente, es si yo fuera diferente. Es un autoataque. Entonces, ¿cómo podemos empezar a amarnos? Tenemos que empezar a amarnos, chicos. O sea, no, tenemos que empezar a vernos, tenemos que empezar a darnos ese lugar prioritario. O sea, nuestra estabilidad emocional depende de nosotros y entonces eso nos debe llevar a hacernos prioridad. Prioridad, mi prioridad es que yo esté bien. ¿Ok? Y entonces voy a hacer todo lo posible por estar bien. No nos confundamos aquí porque muchas veces hablamos como del amor propio, entonces los demás no me importan, los demás me valen gorro. Quiero que traigan a su mente esta frase de Neil Donald Walsh que habla sobre el amor propio y dice, el amor propio viene acompañado de un gran amor por los demás, ¿ok? Entonces, no es porque, bueno, ahora me voy a amar a mí, voy a dejar de verte, de amarte, de no sé qué, ¿no? Sino que, ¿cómo encontrar ese equilibrio de que lo que yo me doy, lo dé? ¿Cómo encontrar ese equilibrio de aquello que te doy, me lo doy? O sea, es complejo, pero es parte de aprender a amarnos. Y otra de las cosas súper importantes es no soltarnos. O sea, a veces en el camino nos soltamos. Me pasó a mí. O sea, por alguna otra razón me solté de mí misma. Olvidé muchas cosas y dejé que mi mente hiciera y deshiciera a su gusto. Y me llevó a un estado que no es que rechace, porque conocí una parte de mí y también reconocí y aprendí que soy fuerte, que nunca me abandoné, o sea, que dije, yo me tengo a mí misma, evidentemente todas las personas a mi alrededor, pero, o sea, esto depende de mí. O sea, si yo quiero estar bien, y otra cosa súper importante, si yo quiero que esta situación no se repita, en mí está la solución. Entonces, me abracé nuevamente y dije, no te voy a soltar, o sea, no te voy a soltar, no te voy a soltar, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Yo estoy contigo, o sea, esa parte en paz que está dentro nuestro, que es como la mente universal, la mente uno, que sabe que todo está bien. O sea, me aferré a esa parte de mí y dije, todo va a estar bien. Hay partes del proceso que dices, ya quiero que acabe. O sea, ya me quiero ver del otro lado. Pero es un día a la vez, un día a la vez, trabajo, trabajo, observación, trabajo, observación, trabajo, observación y demás. Podemos poner 1550 pretextos, yo no tengo tiempo, es que trabajo, pero, o sea, tampoco tenemos tiempo para crear la vida que estamos creándonos y sin embargo lo estamos haciendo. Sin embargo, vamos en el micro, en el transporte, en el coche pensando
en lo terrible que somos, en las cosas, en lo que deberíamos de hacer y no estamos haciendo, culpándonos, rechazándonos, y es exactamente lo que tenemos que hacer, empezar a pensar diferente. Entonces, punto número 1, encontrar las causas. 2, describir lo que sucede en mi cuerpo en estas crisis, describir los pensamientos que estoy teniendo. 2, cuestionar esos pensamientos, cuestionarlos, o sea, ¿esto es verdad? ¿Hay otra forma de que yo pueda ver esto? ¿Hay otra forma en la que yo pueda pensar cada vez que voy a salir? ¿Hay otra forma de pensar la situación que desata toda mi ansiedad? O sea, ¿hay otra forma de verlo? Me puedo contar una historia diferente, me puedo contar una historia más amena, me puedo contar una historia en la que yo sea mi propia heroína, mi propio héroe, puedo hacerlo. Entonces, ahí ya nos estamos planteando un camino diferente que podemos o no seguir, porque al final del día alguien puede decir, pues no, pues yo me quiero seguir contando la misma historia porque es muy cómodo para mí que la gente se haga cargo de mí. Y entonces, pues ahí no hay nada que hacer, nada que hacer. Y, una vez que nosotros nos estamos cuestionando, el punto número 3 es plantearnos y aprender a pensar distinto, ¿no? Porque llevamos muchos años pensando en una inercia del tipo de pensamiento que estamos teniendo y ver la forma de poder revertir, o sea, de tener ese tipo de pensamiento y elegir una forma diferente de pensar y darle toda la intención a esa forma de pensar. Para eso, pues muchas veces tenemos que resolver nuestros conflictos, ¿sale? Para eso tenemos que resolver nuestros conflictos. Y quien guste, ya sabe, tenemos las sesiones de biodescodificación para que ustedes puedan desatorar algunas situaciones que están atoradas. La biodescodificación ayuda a eso, a poder reinterpretar algunas cosas de manera diferente para que entonces empecemos a fluir a través de una conciencia diferente. Entonces, recuerden que las sesiones de biodescodificación están para ustedes. Son en línea, tienen un costo de 500 pesos y quienes ya la han tomado, o sea, porque hay varias personas aquí que han tomado sesiones de biodescodificación, pueden compartir su experiencia y pues quien no las ha tomado, pues hay una alternativa ahí a nuestra mano para poder hacer algo por nosotros. ¿Sale? Pues bueno, ahí están los 3 pasos a seguir. Por favor, es súper importante que sean también muy honestos con ustedes y que también sean muy autoobservadores con ustedes de las resistencias que tienen, ¿sale? O sea, los pretextos que nos ponemos de, bueno, sí, mañana lo hago, al rato lo hago, ay, esto no creo que funcione, mejor busco otra alternativa, ay, así de, o sea, 3 cositas a hacer y ya. Pues se oye muy fácil, pero créanme que sentarnos a indagar de exactamente qué pasó, por qué pasó, para qué pasó, no siempre es tan sencillo. Y lo más complejo es plantearnos una forma diferente de ver lo que estamos viviendo. Esa es otra, o sea, ese es el reto. ¿De qué manera puedo empezar a reconocer que la historia que me conté es falsa? Bueno, para empezar, que yo me la conté, reconocer que yo me la conté, que yo me la inventé, que yo me aferré a esta historia para justificar muchas cosas, y después elegir cambiar la historia que me quiero contar. ¿Sale? Ahí está. Espero sus comentarios a este video, sus experiencias y empezar a trabajar. O sea, nosotros... Ay, me encanta una frase del libro... ¿Qué libro es? Víctor Frank, en el libro de El hombre en busca de sentido, que ya saben que es esta historia de Víctor Frank cuando estuvo como preso de los nazis. Híjole, yo me quiero imaginar todas las sensaciones que vivieron estas personas, pero él habla de esta parte de que la vida, de que para muchas personas empezaron a decir es que la vida no tiene ningún sentido, y él dijo, bueno, él escribió ahí, yo me di cuenta que no se trata de que la vida tenga un sentido, se trata de que tú, con tu presencia, con tu vida, con lo que haces, le des sentido. ¿Ok? Entonces la vida por sí misma puede no tener ningún sentido, pero si yo digo, ok, la vida va a tener este sentido para mí, poder aferrarnos a ese sentido que queremos darle. Les mando un abrazo, estoy para ustedes.
Chao, bye.